Muy buen día para todos, bienvenidos una vez más a una clase del profe matemático. Continuamos hoy con las sucesiones, vamos a ver hoy las sucesiones geométricas. ¿Sí? Es muy similar el procedimiento a las sucesiones aritméticas que manejábamos en las publicaciones anteriores, pero con algunas particularidades y unas diferencias bien notorias. Antes de continuar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal. En la parte de abajo está el botón para hacerlo. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos frecuentemente. También me pueden seguir en redes sociales. En la descripción del video encuentran los enlaces correspondientes. Finalmente, si el video es de utilidad, por favor no olviden dejar un me gusta, un comentario en la cajita de abajo. Bueno, ahora una sucesión geométrica. La característica es que ahora vamos a obtener los términos multiplicando cada término por un valor constante, ¿sí? Por un mismo valor. Vamos a multiplicar a ese número, se le conoce como la razón y la denotamos por la letra R. Es decir, tomo el primer número, lo multiplico por la razón y me va a dar el segundo. Si tomo el segundo, lo multiplico por la razón, me va a dar el tercero y así sucesivamente. Cada término lo voy a encontrar multiplicando el anterior por la razón. Quiere decir que la razón en una sucesión geométrica está determinada por una división que está entre un término, a sub n, un término de una posición cualquiera, dividido entre el valor de la posición anterior. Entonces recordamos, n es un valor posicional, aquí tenemos el valor, un valor en una posición específica, sobre ahora a sub n menos 1. n menos 1 es una posición anterior. De esta manera encontramos la razón. Y tenemos nuestro ejemplo acá. Entonces vamos a verificar si la sucesión realmente es geométrica. Entonces, ¿cómo hallamos nuestra razón? Dividiendo un término, podemos tomar siempre el segundo término y lo dividimos entre el término anterior, es decir, entre 5. Y 15 dividido 5 nos da 3. Hacemos lo mismo ahora entre el tercero y el segundo. ¿Sí? La razón va a ser 45 dividido entre 15. Y 45 entre 15 también nos da 3. Lo verificamos con el siguiente. Es decir, ahora tomamos el cuarto y lo dividimos entre el tercero. 135 dividido 45 y también es igual a 3. Entonces, vemos que el valor por el cual debemos multiplicar es constante, siempre es 3. 5 por 3 me da 15, 15 por 3, 45, 45 por 3, 135. Para encontrar el quinto término, el siguiente, debemos multiplicar 135 por 3 y lo encontramos, y así sucesivamente. Entonces, ¿se recuerdan? Frente a las sucesiones aritméticas que veíamos en las publicaciones anteriores, allá lo que hacíamos era sumarle o restarle un número a cada término para encontrar el siguiente. Ahora, en la sucesión geométrica, lo que hacemos es multiplicarle un número a cada término para encontrar el siguiente. Ese número se conoce como la razón. Si la razón es constante, decimos que la sucesión es geométrica. Ahora, igual que en nuestras sucesiones aritméticas, aquí también tenemos un término general. Y el término general para la sucesión geométrica viene dado por esta fórmula de acá. ¿Qué necesitamos para hallar el término general? Necesitamos el primer término de la sucesión y, por supuesto, nuestra posición o la n. ¿Sí? Entonces, si queremos hallar el término general de esta sucesión que tenemos de ejemplo, entonces ya tenemos la razón, dijimos que la razón dividido
un término entre el anterior, 15 dividido 5 o 45 dividido 15 o 135 dividido 45 y nos dio 3. Reemplazamos los valores, es decir, el término general de esta sucesión geométrica es igual a sub 1, que corresponde al primer término, 5. Y lo vamos a multiplicar por r, que es nuestra razón, que vale 3, que está elevado a la n menos 1, es decir, si tuviéramos una posición, si nos estuvieran pidiendo un valor exacto, lo que hacemos es realizarla. Aquí nos piden el término general, entonces n menos 1. Este vendría siendo el término general de la sucesión. 5 por n elevado a la n menos 1. Yo no puedo multiplicar aquí 5 por 3, 15, no. Primero debería resolver esta potencia y después sí multiplicarla con el 5. Como no me están pidiendo ningún término en específico, se deja expresada de esta manera. Ahora, si nos pidieran hallar un término específico, por ejemplo, hallar el décimo término de la sucesión, es decir, nuestro a sub 10, ¿sí? El décimo término. Simplemente lo que hacemos es tomar el término general y reemplazarlo. A sub 1, que es el primer término de la sucesión, que es 5, por la razón, que es 3, que ya lo tenemos, y ahora sí viene aquí elevado a la n menos 1. N correspondería al 10, 10 menos 1 sería elevado a la 9. O sea que el a sub 10 era igual a 5 por 3 a la 9. Si lo resolvemos, el a sub 10 era igual a 5 por... Y tenemos que resolver esta potencia, 3 elevado a la 9. Resolviéndolo en la calculadora, 3 elevado a la 9 nos da 19.683. Este es el resultado de elevar 3 a la 9. Ahora, para encontrar el décimo término, pues debemos multiplicar esto por 5. O sea, 5 por 19.683, que nos da 98.415. 98.415. Este vendría siendo el valor de la décima posición, ¿sí? El valor de la décima posición, o sea, a sub 10 es igual a 98.415. Si nos pidieran otro valor, el valor número 15, entonces debemos reemplazar esta n por un 15. Y en nuestra sucesión geométrica también podemos encontrar la suma de n términos, ¿sí? Si nos piden la suma de los primeros 5 términos, y viene dada también por una fórmula. La suma de n términos viene dada por lo siguiente. Bien, esta es la fórmula para encontrar la suma de n términos. Aquí debemos tener cuidado con esto. En muchas ocasiones o muchos estudiantes se confunden con esto. Aquí es r elevado a la n y todo esto menos 1. Cuando hallábamos el término general, encontrábamos, era la expresión r elevado a la n menos 1. ¿Sí? Aquí en la ecuación, en la fórmula de la suma, es diferente. No es r elevado a la n menos 1, sino es r elevado a la n y todo eso menos 1. Para que tengamos cuidado con esa operación. Y retomamos, si nos pidieran hallar la suma de los primeros 5 términos, por ejemplo, los primeros 5 términos, ese sub 5, reemplazamos nuestros valores. Si se fijan, acá no es necesario tener el término general o el término de una posición en específico. Solamente con el primer término y con la razón podemos encontrar la suma de n términos. Vamos a hallar la suma de los primeros 5. Entonces, valor número 1 corresponde a 5. Este 5 está multiplicando
a toda esta expresión de acá. R elevado a la n. R ya tenemos nuestra razón que es igual a 3, elevado a la n, que es 5, porque nos piden los primeros 5 términos, elevado a la 5, todo esto menos 1, y abajo también tenemos R, que es 3, nuestra razón, menos 1. Resolvemos. Esto es igual. Voy a hacerlo acá debajo. A 5 por. Y empezamos a resolver nuestra expresión racional. 3 elevado a la 5. Recordemos, 3 a la 5 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Por 3, 243. 243. Menos 1. Y en el denominador tenemos 3 menos 1, que es igual a 2. Seguimos resolviendo. La suma de los primeros 5 términos es igual a 5 por, y resolvemos, 243 menos 1 nos da 242, 242 dividido 2 y multiplicado por 5. Al hacer esta operación, tenemos que esto es 5 por 242 entre 2, nos da 121, y finalmente la suma de los primeros 5 términos es igual a 605. Y de esta manera encontramos la suma de n términos. Bueno, por hoy es todo, amigos. No se pierdan la siguiente publicación, donde vamos a resolver un ejercicio un poco más complejo sobre sucesiones geométricas. De esa manera ya tendríamos las dos sucesiones, aritmética y geométrica, para poder entrar a resolver ejercicios aún más complejos entre las dos y poder llegar a darle solución a algunos problemas también. Recuerden suscribirse al canal, dejar un me gusta al video si fue de su utilidad, y muy pronto estaremos de regreso con una clase más del Profe Matemático. Hasta la próxima.